Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio al cual hemos titulado Bendecidos por Dios. Y estamos buscando esta bendición de Dios en el texto de las bienaventuranzas de Jesús, allí en Mateo capítulo 5, del cual ya hemos hablado de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos dicho que estamos mirando y utilizando esta palabra bienaventurado, que tiene distintas acepciones desde el punto de vista de la bendición de Dios. Benditos por Dios los pobres en espíritu. Ya hemos considerado esa primera bendición. Y estamos considerando ahora, y bastante extensamente, porque considero y entiendo, hermanos, que es un tema muy importante y muy relevante que lo consideremos al detalle como estamos tratando de llevarlo a cabo, que es el de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Benditos por Dios los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora nos preguntamos, y simplemente para comenzar a hablar del tema, porque ya lo hemos desarrollado convenientemente y extensamente, bienaventurados los que lloran, pero no cualquier tipo de llanto, sino el llanto espiritual. Y el llanto espiritual, como hemos dicho, que tiene que ver especialmente, hermanos, tiene que ver con el llanto por el pecado. Indudablemente que todos, cada uno, tenga la edad que tenga, se dedique a lo que se dedique, sea hombre, sea mujer, sea que hace poco tiempo que está en el camino del Señor, sea que hace muchos años que está en el camino del Señor, sea que desde que nació o que de grande le ha conocido, todos tenemos una lucha contra el pecado. Entonces, por eso, hermanos, cuando perdemos esa lucha es cuando empezamos a debilitarnos y no logramos avanzar, no logramos crecer. Entonces, la palabra del Señor, y creo que el Señor nos está hablando en estos pasajes, en este pasaje y todos los pensamientos que estamos considerando, nos enseña a cómo poder salir victoriosos en la lucha contra el pecado. Solos no podemos, tenemos que ir al Señor. Pero el Señor en su palabra nos guía, nos muestra y nos enseña a cómo podemos hacerlo. Dijimos que el primer paso es el de la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu. Ahí empezamos. Pero ahí no queda todo, sino que hay un paso más que dar. Después hay 5 pasos más, ¿no? Pero hay un paso más que dar para poder llegar a esto, que es benditos, bendecidos por Dios, bienaventurados los que lloran el llanto espiritual. A esto llegamos y de aquí quisiera arrancar. Así como es imposible no pecar, todos lo reconocemos, todos somos conscientes de eso, que es imposible que no pequemos. Así como es imposible no pecar, queridos hermanos, para aquellos que somos hijos de Dios, es inadmisible no llorar con el llanto espiritual. Porque el llanto espiritual tiene que ver con el pecado. Y en tanto y en cuanto no lloremos con el llanto espiritual que nos muestra el Señor en su palabra, vamos a seguir renegando con el pecado y vamos a seguir dando vueltas con el pecado y vamos a seguir siendo presa de lo que hemos llamado el pecado habitual, particularmente del cual ya hemos estado hablando bastante y hemos estado desarrollándolo, ¿no? Así que grabémonos esto. Es imposible no pecar. Sí, sabemos que es imposible. En algún momento vamos a pecar. Pero lo que es inadmisible, así como es imposible no pecar, es inadmisible no llorar con el llanto espiritual. El llanto espiritual, dijimos, ¿cuál es la particularidad que tiene? El llanto espiritual nombra pecados particulares, nombra pecados específicos que están en tu vida y en la mía. Cada uno sabe cuáles son. Les pone nombre. Dijimos, y recalco, hermano, una vez más, para que tratemos de desterrar esto de nuestras oraciones. No sirve, no se conforma el llanto espiritual con un reconocimiento genérico de que se es pecador. Sí, soy pecador. Porque no es eso a lo que nos llama el Señor. Hoy en día hemos dicho ya y hemos comentado que hay mucha gente que se conforma y muchas veces se predica eso. Bueno, sos pecador, tenés que venir al Señor.
pero no vamos a lo particular y profundo del pecado en nuestras vidas. Nos quedamos con esa sensación. Y hermanos, no basta con un sentimiento general de indignidad, de reconocerme pecador y una oracioncita de perdón. Como hemos dicho ya, y lo repito, cuando oramos, Señor, y Señor, te pido perdón por mis pecados. Amén. No se trata de eso. No digas, soy un pecador, Señor, perdóname. No digas eso. No alcanza. Di más bien, como dice ahí en la pantalla, soy un mentiroso. Señor, perdóname y ayúdame con este pecado. Señor, soy un ladrón. Perdóname y ayúdame a derrotar este pecado. Soy un borracho. Soy un adicto. Soy un violento. Un codicioso, un iracundo, un soberbio, no sé. Lo que sea. Reconocelo, pero no solo reconocerlo, sino que llorá por eso. Y allí podrás experimentar verdadero arrepentimiento y, como venimos diciendo, liberación de ese pecado que nos tiene allí dando vueltas y a veces hasta nos tiene agarrados, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona este proceso de llanto espiritual? Esto lo voy a pasar rapidito porque ya lo hemos desarrollado y hablado bastante. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener presente, hermanos, que una parte nos corresponde a nosotros. Hay algo que tenemos que hacer nosotros y que no, Dios lo puso en nuestra cabeza, que es tomar la decisión y llevarla a cabo de reconocer nuestro pecado y llorar por ese pecado. Eso no lo va a hacer nadie, yo no puedo hacerlo por ustedes. Yo se lo puedo estar diciendo ahora y hace rato que lo vengo repitiendo, hace 4 o 5 reuniones que vengo hablando de esto. Pero si vos no decidís hacerlo, nadie lo va a hacer por vos. Eso te incumbe directamente a vos. En segundo lugar, obviamente, que está la intervención de Dios, que es el que posibilita y actúa cuando nosotros lloramos. Porque como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, la intervención del Señor, el Espíritu Santo, es el que obra, dando la verdadera convicción de pecados, provee la guía, provee el poder para la batalla espiritual que libramos contra ese pecado o esos pecados, nos corrige, nos disciplina, en fin, como dice ahí, hace que esto ocurra, hace que esto sea posible. ¿Qué más? Hay un tercer paso. Lo que trae esa luz a nuestro interior, hermanos, es el obrar del Espíritu Santo, pero lo que nos alumbra interiormente es la palabra de Dios. Como dijimos, el llanto espiritual comienza con una Biblia abierta. Cuando abrimos la Biblia y vemos lo que en ella dice, allí vamos a reconocer nuestra situación y nuestro pecado, y ahí empezará el Espíritu Santo a hablar, a aplicarlo a nosotros. ¿Me dejan hacer un pequeño ejercicio? Quiero explicarles esto, porque lo quería hacer ya un par de reuniones atrás que vengo queriendo y siempre lo voy postergando. ¿Cómo funciona esto de que la Biblia abierta trae luz en este aspecto? Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos ustedes conocen el texto bíblico de 1 Corintios 13, ¿no es cierto? El capítulo del amor. Búsquenlo. Bueno, vamos a leer 2 versículos solamente de 1 Corintios 13, los versículos 4 y 5, que dicen así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Leemos eso nada más. Qué lindo, ¿no? Qué bueno, el amor es así, nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando yo quiero que la Biblia traiga luz a mi interior, ¿cómo debiera mirar este pasaje? ¿Cómo debiera leerlo? Este y cualquier otro, traemos este como ejemplo porque me ayuda bastante, es muy claro. Yo leo este pasaje y digo, el amor es así, es así, que esto, que lo otro. Bueno, ¿pero a qué se refiere con el amor? ¿El amor como algo etéreo que está por ahí dando vuelta? ¿O es el amor que se expresa en mi forma de vivir? Indudablemente que es el amor con el cual yo debo vivir y debo expresarme en mis relaciones cotidianas. ¿O no? Si alguno no está de acuerdo, me dice,
tiene derecho y lo discutimos. Ahora bien, yo leo esto y digo, pero esto, el amor se refiere al amor que yo tengo que expresar, a cómo yo tengo que vivir, a cómo yo tengo que ser. Y fíjense, hermanos, que si lo miramos de esta perspectiva, y la perspectiva de la palabra de Dios siendo una luz hacia el interior de mi corazón, desde la perspectiva de la posibilidad de llanto espiritual por ver el pecado, este pasaje tan conocido, tan valorado, tan admirado, contiene nada menos que 9 pecados específicos potenciales. Los repasamos, los leímos recién, ¿Cuáles son los 9 pecados específicos potenciales? Fíjense, vayan repasando. La impaciencia, con todas sus derivaciones. Porque el amor es paciente. Si yo soy impaciente, quiere decir que no estoy haciendo lo que Dios quiere. La falta de bondad. Tercero, la envidia. Cuarto pecado que menciona aquí, la jactancia o el orgullo. Es sentirme más importante, mejor que los demás. Autoelogiarme en desmedro de los otros. Quinto pecado, la soberbia. Lo van siguiendo, ¿no? Después de la soberbia, la rudeza o la grosería en el trato con los demás, cuando dice que no es indecoroso. Si yo soy grosero, si soy rudo en el trato con los demás, soy indecoroso, y el amor y la forma que tengo que vivir en amor no es así. ¿Qué más? El egoísmo. Si soy egoísta, en cualquier punto y aspecto, estoy pecando. ¿Qué más? La hostilidad hacia los demás. Muchas veces con los que están más cerca, ¿no? Con los que están alrededor cotidianamente. La hostilidad, el maltrato. Finalmente, el rencor. Así que fíjense ustedes, hermanos, cómo si leemos este pasaje como corresponde, no simplemente como un pasaje lindo que nos habla del amor, sino cómo ese amor se aplica en mi vida. Acá solo, en esto que leímos en 13, 14 segundos, hay 9 pecados que pueden estar en mi vida. Y la palabra de Dios me marca. Y dice, si vos no sos o no practicás esto que dice acá, estás pecando. Así que mire, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Si yo reconozco que uno de estos pecados está en mi vida, bueno, hermanos, la palabra del Señor trae luz, me los muestra, me doy cuenta. ¿Querés derrotarlo? Llorá por ese pecado, reconocelo con nombre delante del Señor, y el Señor y el Espíritu Santo va a estar obrando. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto que falta a esto? ¿Qué se agrega como cuarto elemento? Bueno, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia, los hermanos con quienes interactúas, te conocen, te aman en el Señor, también pueden ser parte de este proceso. ¿Cómo? Ayudándote a identificar pecados. Sin pretender dañarte por eso, no sin rechazarte, sino siendo canales de lograrle a Dios. A veces alguien viene y nos hace una consideración y alguno se enoja. Pero vos cómo me venís a decir esto, vos qué sabés, o vos quién sos para decirme tal cosa. No, hermanos, si esto se da en el ámbito de la familia de la fe, sepamos apreciarlo y quizás sea el Señor que nos está hablando a través de un hermano. Bien, leo esto de corrido como está allí. Entonces, el llanto espiritual comienza cuando eres capaz de nombrar uno o más pecados particulares que están acechándote. Cuando tienes claro que eso que nombraste es un pecado que ofende a Dios y está realmente en ti, estás listo para entrar en el llanto espiritual. Y entonces llora por ese pecado, llora de verdad. Llora porque te hace mal que esté en tu vida, llora porque posiblemente haga mal a otros que amas, y llora sobre todo porque ofende a Dios y porque ese pecado es motivo del sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz. Cuando entendemos esto, hermano, y lo empezamos a practicar, cambiará nuestra vida. Entonces, cuando lo veas nuevamente de frente a ese pecado por el cual lloraste y valoraste el costo que ha tenido en tu vida, en la de los que están a tu alrededor y en el Señor, cuando lo veas nuevamente de frente, recordarás cuánto has llorado y no querrás volver a hacerlo, porque recordarás tu propio dolor, el de otros y el del Señor. Hermanos, por este lado, por este camino, transita
el poder luchar contra el pecado con posibilidades de vencerlo. Entonces, el llanto espiritual conlleva un dolor profundo en el corazón, no solamente en la cabeza, sino en el corazón. Si no experimentas ese dolor profundo en el corazón, aunque derrames lágrimas, aun cuando te caigan lágrimas de los ojos por algo que has hecho y te diste cuenta que no debías haberlo hecho o que te equivocaste, aunque derrames lágrimas, si no sientes ese dolor profundo en el corazón, de verdad no habrás llorado el llanto espiritual. Entonces, cuidado, atención, en rojo, llamándonos a que miremos eso, cuidado, atención. Debemos saber y entender la diferencia entre, escuchen hermanos, presten atención a esto, debemos saber y entender la diferencia entre reconocer y aceptar que se tiene pecado o que se ha pecado y arrepentirse verdaderamente desde el corazón. Porque la primera parte de la frase, el renglón de arriba, no para todos es sencillo, no para todos es fácil, pero es relativamente fácil, factible de que podamos experimentarlo. Reconocer y aceptar que uno ha pecado, que tiene pecado en su vida. Más, como he dicho otras veces, en el ámbito en el cual estamos, ¿no? que somos creyentes del Señor, que venimos a Él, que nos reconocemos como pecadores. Pero eso no es lo mismo que arrepentirse verdaderamente desde el corazón. Y esto lo charlamos con mucho detalle el domingo cuando estuvimos viendo la experiencia de Saúl en 1 Samuel capítulo 15. No voy a leer los versículos, simplemente voy a hacer mención de lo que ya consideramos el domingo y lo que vimos en él. Saúl no entendió la diferencia entre reconocer y aceptar el pecado y dolerse profundamente en el corazón. Lo vimos el domingo allí en 1 Samuel 15, después ustedes repásenlo. Dios le promete una gran victoria contra el enemigo, contra los amalecitas, y le ordena que destruya todo y no tome botín. Eso le dijo Dios. Vas a ir a pelear y van a vencer a los amalecitas, que los vuelven locos, que son sus enemigos. Pero no tomen nada, destruyan todo lo que ellos tengan. ¿Qué pasó? Pelean, se produce la victoria, como Dios le había dicho, pero ellos se quedaron con todo lo de valor que tenía el enemigo. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Qué diríamos que hicieron? Si Dios les dijo que destruyan todo y ellos se lo llevaron, desobedecieron a Dios, pecaron. Al ser confrontado Saúl por el profeta Samuel, Samuel llega al campamento y dice que se escuchaban las ovejitas, que todo eso, y Samuel dice, Saúl, ¿qué es esto? No, dice, lo que pasa es que los muchachos del pueblo, los soldados y todo, vieron tantas cosas que tenían los amalecitas, que dijeron, no, vamos a destruir todo esto, llevémoslo, aprovechémoslo y utilicémoslo para rendir, para hacer sacrificios al Señor, que nos dio la victoria. Entonces Saúl, al ser confrontado, intentó culpar a los otros. Yo fui y hice lo que tenía que hacer. Guié el ejército, peleamos y los derrotamos. Pero la gente, el pueblo, quiso llevarse las cosas. Bueno, ahí sigue la charla con Samuel. Entonces, en el versículo 24 encontramos que Saúl reconoce y acepta su pecado. Ese sí quiero leerlo. El versículo 24. Porque es muy elocuente. 1 Samuel 15, 24 dice así. Entonces Saúl, después que fue verdaderamente confrontado, le dijo a Samuel, yo he pecado. Saúl reconoce, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, dice Saúl. Lo reconoce, lo acepta, hasta parece muy sincero, ¿no? En lo que está diciendo. Pero seguimos leyendo. Y llegamos al versículo 30, y nos damos cuenta que Saúl reconoce su pecado, incluso pide perdón, como hacemos nosotros, hermanos, que reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón, pero resulta que Saúl no se había arrepentido en su corazón. Su intención no era arrepentirse verdaderamente delante de Dios, sino cuidar su reputación delante de los demás. Samuel, por favor, perdóname y acompáñame, bancame delante de la gente, delante del pueblo. Vamos a ofrecer sacrificio. Entonces, Saúl, hermano, no entendió la diferencia, no entendió lo que tenía que hacer. Como dije, él aceptó su condición de pecador, reconoció que había hecho las cosas mal, pidió perdón, pero no le interesaba arrepentirse de corazón.
En este ejemplo queda claramente expuesta la diferencia entre aceptar que se es pecador y reconocer el pecado cometido, contra lo que es arrepentirse con llanto espiritual. Con Saúl hemos detectado uno de los errores en los que podemos caer. Hermanos, aprendamos del mal ejemplo de Saúl. Aprendamos y no seamos hipócritas como él. El error en el que él cayó y que nosotros caemos también es reconocer el pecado. Aún pedir perdón, incluso hasta derramar lágrimas. Pero sin dolerse ni arrepentirse verdaderamente desde la intimidad y la profundidad del corazón. Es decir, llorar, pero sin llorar el llanto espiritual. Si hasta ahora has sido como Saúl, estás aprendiendo a cómo dejar de serlo. Porque ser como Saúl no sirve para nada. El dolor piadoso sí conduce al arrepentimiento, y el arrepentimiento sí conduce a la vida. Ahí está la bendición de la bienaventuranza. El llanto espiritual provocado por el dolor piadoso sí conduce al arrepentimiento de raíz, y el arrepentimiento sí conduce a la vida. Esa es la bendición, esa es la consolación. Entonces, hermanos, al ver estas conexiones, se hace prontamente muy claro para nosotros que cultivar el llanto espiritual es crucial para nuestra vida, para tu vida. Practicar, cultivar el llanto espiritual. Hay algo más todavía, porque tratamos de ir ahondando cada vez un poquito más. Uno de los mayores desafíos en el llanto espiritual es la dificultad de llorar por algo que, en tu concepción, al cometerlo, ese pecado, te ha servido para algo, o te ha hecho sentir bien, o has disfrutado. ¿Cómo llorar verdadera y profundamente por algo así? ¿Me explico un poquito más? Uno de los mayores desafíos en el llanto espiritual es la dificultad de llorar ese llanto por algo que, en tu concepción, al cometerlo, te ha servido. Por ejemplo, una mentira. Una mentira que te ha servido y que te has aprovechado de esa situación para obtener algo, no sé, lo que sea, algo que percibís como beneficioso. Entonces, sostener esa mentira o reiterarla, por un lado sabes que está mal, pero por otro lado te sirve. Te ha brindado algún beneficio, por lo menos temporario en el momento, ¿no? Sabemos que a la larga no. Pero bueno, cuando uno está ahí embarullado, le mete para adelante. O quizás es algo que al cometerlo te ha hecho bien. Estoy, por ejemplo, pensando en un chisme o en una crítica a alguien. Fulano de tal, oh, mirá, y empezamos a darle, qué bien que me siento sacándole mano y diciendo de todo del otro, ¿no? Entonces te hizo sentir bien. Atacar indirectamente al otro, sacarte tus broncas respecto de esa persona. Sabemos que está mal, pero te hizo sentir bien. Lo mismo si es algo que has disfrutado. Por ejemplo, una adicción. Un adicto a algo, a cualquiera de las adicciones que conocemos, recae nuevamente cada vez porque en el momento le brinda un momento de disfrute. Y esa adicción poco a poco se va volviendo quizás más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo puede alguien llorar verdadera y profundamente por algo así? Vamos a imaginar una persona. Le vamos a poner un sobrenombre para llamarlo de esa manera y no tener que decir una persona. Vamos a llamarle Pipo. Se me ocurrió, vamos a pensar en un hombre, un muchacho, lo que sea que llamaremos Pipo. Pipo ha caído bajo el poder de un pecado habitual. No sé cuál, no importa.
Podría ser orgullo, podría ser ira, podría ser chismes, podría ser lujuria, podría ser embriaguez o cualquier otro tipo de pecado que tenga el poder de convertirse en un hábito. Con el tiempo, el pecado habitual y persistente de Pipo se ha vuelto cada vez más compulsivo. Cada vez que cae en este pecado, luego Pipo se siente culpable y le dice a Dios que en verdad está arrepentido. Pero él conoce la influencia, la fuerza potencial de este pecado en su vida, la tentación, y siente que no pasará mucho tiempo antes de caer nuevamente en ese pecado. El llanto espiritual, en los términos que lo estamos planteando, parece estar fuera del alcance de Pipo, porque su pecado le trae un cierto grado de placer, como dijimos antes, porque le ha servido o le ha hecho sentir bien o lo disfruta. Claro que ese placer pasa rápidamente y siempre deja remordimiento, pero hay una justificación, hay un consuelo, hay un disfrute, un aprovechamiento para Pipo de ese pecado y por eso vuelve a él una y otra vez. Entonces, ¿cómo puede Pipo aprender a odiar lo que al menos una parte de él ama? ¿Cómo puede llegar a sentir un dolor profundo en el corazón por algo que lo atrae profundamente? Poderosamente. Pipo reconoce que necesita el llanto espiritual, pero ¿cómo puede lamentarse por un pecado que ama? Estamos complicados, ¿eh? Reconocer pero no poder llegar. Reconocer que lo necesito, que sería bueno, pero no poder alcanzarlo. La mejor respuesta que podemos plantear es que si no logro llorar con el llanto espiritual, no alcanzo a llegar al segundo paso, a la segunda bienaventuranza, tengo que volver a la primera. Si me doy cuenta que no alcanzo a la segunda, tengo que volver a la primera. ¿A qué me refiero? Volverse una vez más pobre en espíritu. Si no logras llegar al segundo punto de este camino, porque te has desviado, y si sigues en ese desvío, por allí te desviarás cada vez más, con todas las consecuencias que eso implica y que conocemos o imaginamos, si no puedes ahí, vuelve, retrocede al punto anterior y reinicia a partir de allí. Volviendo a Pipo, hay una manera en la que él puede progresar. ¿Cuál es? Ver su pobreza delante de Dios lo pondrá nuevamente en camino para comenzar a llorar el llanto espiritual por sus pecados. Si es en relación consigo mismo, eso de reconocer la pobreza, ver su pobreza le ayudará a reconocer que necesita ayuda. Y que esa ayuda puede buscarla en el Señor y en las personas apropiadas. El salmista en el Salmo 34, no lo busquen, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, reconoce tu pobreza y reconoce que el Señor te puede ayudar. Si es en relación con otros, ver su pobreza lo ayudará a Pipo a valorar a los otros en lugar de menospreciarlos. Valorarlos en lugar de menospreciarlos, decir, no, esto no sirve, no ayuda, no saben, no pueden. Y acá quiero citar a Pedro en primera carta 5:5. Igualmente jóvenes, y acá jóvenes y ancianos no se refiere tanto a la edad física, sino más bien a la madurez espiritual, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos.
Y todos, unos y otros, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pobres ante los demás. Y por supuesto, si es en relación con Dios, ver su pobreza le permitirá ver las inconmensurables riquezas del Señor, quien todo lo tiene y todo lo puede cuando le damos el lugar. Como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, aprendamos del Señor, quien siendo rico se hizo pobre, para que ustedes, es decir, nosotros, de su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermanos, el patrón de progreso en las bienaventuranzas nos ayuda a saber qué hacer cuando nos sentimos estancados. Entonces, si vemos que la lucha con el llanto espiritual se nos complica, volvamos a reconocer nuestra pobreza y avancemos para llorar el llanto espiritual. ¿Cuáles son las últimas bienaventuranzas? ¿Ves? Alguno dígame rapidito, ahí Mateo 5. Las últimas, vamos a las últimas. Por ejemplo, el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Qué lejos que me queda eso, podemos decir, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a que Dios me vea y diga, tiene un corazón limpio? ¿Cómo llego a que Dios me vea y diga, este tiene paz y por eso puede ser un pacificador? ¿Cuánto me falta para eso? Bueno, hermanos, nos falta pasar por las primeras. Por la primera, por la segunda y las que siguen para poder llegar a eso. Si el camino de las últimas bienaventuranzas te parece muy lejano, vuelve a repasar el camino que debes recorrer para poder llegar allí y vuelve a andar. Siempre debes permanecer en el camino y avanzar. Pero si nos hemos desviado, podemos y debemos volver a la bienaventuranza anterior, a la que ya hemos alcanzado. En este caso, la pobreza espiritual. Reconocer, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Por favor, hazlo en mí. Así que, hermanos, hoy hemos avanzado un poquito más. Hemos recordado a Saúl, quien no entendió de qué se trataba, y creo que más de uno de nosotros nos habremos sentido reflejados en su forma de actuar, ¿no? Reconoció su error, aceptó su pecado, pidió perdón, pero no lloró el llanto espiritual. Y después lo conocimos a Pipo, que tenía su tema también ahí, ¿no? Y hermanos, que bueno, también podemos vencer eso. En el Señor podemos vencer eso. Y les dejo algo para la próxima. Les dejo planteado un tema que vamos a considerar la próxima. Porque debo advertirte, y debo advertirle a cada uno de ustedes, que al lamentarte así por tus pecados, como la Biblia nos enseña y estamos aprendiendo, al verlos tal como son y lo que son, y al considerar su costo, entras en un terreno peligroso para tu alma. Porque si eres un cristiano sincero, pensar en estas cosas a veces trae una carga excesiva del corazón. Eso lo dejamos para la próxima, que va a ser el jueves que viene. Así que, hermanos, hasta aquí por hoy. Saúl, Pipo, el llanto espiritual. Que el Señor nos bendiga y lo pongamos en práctica. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, toda la gloria sea para ti, Padre. Y nos ponemos en tus manos de corazón, agradeciéndote por esto que estamos compartiendo y pidiéndote, Señor, que en la luz de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo, Señor, lo entendamos, lo veamos, lo practiquemos. Señor, enséñanos a llorar el llanto espiritual, porque allí está el remedio, allí está la salida, Señor, para vencer el pecado. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos estás dando. Y ahora, al separarnos, al terminar esta reunión, te pedimos, Señor, que estos pensamientos sigan en nosotros, que nos sigas hablando
y que nos estés bendiciendo, Señor. Bendice a cada uno aquí, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, conforme a tus sabes y deseas. En el nombre de Jesús, amén.